tardes. Bienvenidos a nuestro live. Frustración y ansiedad. Bienvenidos. Hola, Olga Lucía Hernández. Vamos a esperar que se conecten todas las personas que invitamos y que están muy interesadas por este tema. Mi nombre es Dainy Arnedo y yo soy coordinadora de ADIO Mensajero del Mar. Hoy estoy saludándoles desde Cartagena, o más bien desde Turpaco, un municipio cercano a Cartagena. Bienvenidos todos. Espero que este sea un espacio de muchísima enseñanza y también muchísimo aprendizaje. Que también de aquí puedan salir con muchas herramientas, tips que puedan aplicar en casa con los niños. Vamos a saludar a las personas que se están conectando. Bienvenidos. Fundación Serena del Mar, bienvenidos. Sara, bienvenida Sara. Vamos a arreglar el sonido. Dame un minuto. A ver si logramos resolver el sonido que no se escucha tan bien. Mientras vamos saludando a las personas que están conectadas. Me gustaría saber de dónde nos saludan. Hola, ¿ahí me escuchan mejor? Vamos a Caro, a Emiladies, _25 Jiménez, bienvenida. Sime Jiménez, bienvenida. También saludamos al hogar, mi segunda mamita. Bienvenidos todos a este espacio de aprendizaje. Les estaba contando que el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de la frustración y la ansiedad, cómo estas emociones que son un poco difíciles de manejar y en esta época de confinamiento se han ido agudizando un poco más, sobre todo quienes vivimos con niños en la casa, ¿verdad? Y son situaciones y emociones que en algunas ocasiones son difíciles de manejar tanto para los adultos como para los niños. Entonces, el día de hoy, más bien esta noche, en este tiempo que vamos a compartir, vamos a estar conversando en cómo se manifiestan estas emociones, cómo se manifiesta la frustración, cómo se manifiesta la ansiedad. Vamos a conocer un poquito acerca también de los miedos normales que se dan en el desarrollo de la infancia. Entonces, mientras que se conectan algunos de los invitados, me gustaría saber qué expectativas tienen sobre este tema, qué preguntas tienen, qué preocupaciones tienen. Mientras vamos saludando a Félix Mesa. Bienvenido, Félix. Mayra Calvillo 7, bienvenida también. Psicólogo Félix, bienvenido Félix. Saludamos también a Pastor Joel. También un abrazo para ti, Mile. Bienvenida a este espacio, qué rico que estés por aquí con nosotros. Yecaro 28-22, bienvenida. Para las personas que se están conectando en este momento, quería compartirles que en esta noche, en este espacio, vamos a conversar acerca de la ansiedad y la frustración en los niños, cómo se manifiesta, cuáles son esas herramientas que podemos utilizar para acompañarlos a desarrollar y a autorregular sus emociones. Entonces, quisiera empezar contándoles un poco acerca de qué es y cuál es la diferencia también entre la frustración y la ansiedad. Quiero contarles que la frustración es una emoción transitoria. La frustración no es una emoción que
que perdura durante un lapso largo de tiempo, sino que se da en un momento puntual y específico. Se da se da en medio de situaciones complicadas de manejar, como por ejemplo en el confinamiento. Es muy normal que los niños manifiesten la frustración, el hecho de no poder, de haber tenido una ruptura en sus rutinas, ya sea para ir al colegio, para recrearse, para ir al parque, para relacionarse con los otros, para interactuar con los otros. Eso les genera mucha frustración. A diferencia de la ansiedad, que la ansiedad sí es un estado mental y está mucho más relacionado con los pensamientos, con esas preocupaciones, con esos temores, con esos miedos, y también está muy relacionado con la vergüenza. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cada uno de ellos y también vamos a conocer un poco cómo se manifiesta. Y también vamos a brindarles a ustedes unas herramientas y unos tips que espero sean de muchísima utilidad para todos. Entonces, para empezar, voy a saludar a las últimas personas que se están conectando y quiero saludar a Ojitos MTR-87. Bienvenida, Ojitos. También a Valerie Sari, bienvenida. A Olga Lucía Torrea, bienvenida, hola. ¿Qué expectativas tienen? Me gustaría conocer qué expectativas tienen, qué preguntas tienen con relación a la frustración y la ansiedad. Les recuerdo que en esta tarde vamos a conversar acerca de la frustración y la ansiedad en niños, específicamente niños de primera infancia hasta los 5 años. Entonces aquí tenemos una pregunta con la cual deseo empezar, que nos las hace Ihani Mantilla 02. Y Ihani nos pregunta cómo podemos detectar la ansiedad en los niños. Entonces, por ahí quiero empezar. La ansiedad, como les decía, es un estado emocional y lo podemos identificar con las siguientes características que les voy a compartir a través de unas palabras. Una de las características de la ansiedad es la preocupación. Los niños normalmente se preocupan mucho por cosas que suceden alrededor, específicamente como les decía inicialmente, en la ruptura de un proceso natural, de una rutina. También les genera preocupación y les genera muchas preguntas la separación de sus papás. Entonces, digamos que la preocupación es una característica indispensable en la ansiedad, ¿verdad? Entonces, esa es una de las primeras características que tiene la ansiedad. Otra característica muy puntual que tiene la ansiedad es el miedo. El miedo es una característica muy latente en los niños que muestran características de ansiedad. Quiero hacer una anotación importante, y es que el miedo es natural y estas características y manifestaciones de la ansiedad son naturales y además ayudan a desarrollar otras capacidades. Fíjense que el miedo en los niños de 6 meses manifiestan miedo con personas extrañas, personas que no conocen. Cuando alguien se les quiere acercar, o por ejemplo la mamá quiere que lo cargue un tío que ella hace mucho tiempo no lo veía, pero que quiere cargar ese bebé, y esa persona pues se acerca a ese niño rechaza esa cercanía por miedo, porque es un miedo natural que se da a los 6 meses de edad. Pero también a los 2 años de edad también se da un miedo, se presenta el miedo, y es un miedo natural que es diferente a la ansiedad. El miedo a los 2 años está muy relacionado con el abandono, sentimientos de abandono. Por ejemplo, cuando los papás, recuerden cuando los papás el primer día dejan a los niños solos en el colegio y se tienen que ir, les genera miedo, les genera ansiedad. ¿Por qué? Porque están enfrentándose a una situación que es desconocida, que no es cotidiana para ellos. Pero también a los 4 años se presenta un miedo natural en los niños, y este
miedo está relacionado con la oscuridad. Por ejemplo, yo tengo una sobrina que tiene 4 años y ella le tiene miedo a la oscuridad. Ella no permite que la dejemos sola en la casa, en la noche, dormir sola, le da mucho miedo. Y es un miedo natural que se da a la oscuridad en los niños. Entonces, estas características son muy particulares de la ansiedad. El miedo, la preocupación y la vergüenza. Es otra característica que también tiene la ansiedad, la vergüenza. Estas 3 características tienen una particularidad, que a pesar de que la ansiedad es un estado emocional normal y además que es necesario para alertarnos de peligros, para alertarnos para poder enfrentar diversas situaciones complejas, digamos, la ansiedad, cuando sabemos que es ansiedad es porque hay un criterio muy particular y es que es intensa, es exagerada, es exigente además. Entonces es natural tenerle miedo a la oscuridad, pero cuando cuando yo le tengo un miedo excesivo, porque siento que detrás de eso hay otras cosas que me están preocupando, hay pensamientos que me inquietan, entonces es donde le debemos prestar atención, en la intensidad y la frecuencia con que se presentan estas características. Cuando a un niño le preocupa todo, cuando a un niño le da miedo todo, cuando le dan miedo objetos, animales, situaciones, cuando esa ansiedad es frecuente, es intensa, es exagerada y además manifiesta síntomas como sudoración, como irritabilidad, como saltar de un lado a otro, taquicardia, dificultades respiratorias, podemos decir que no es normal, que es necesario prestarle atención. Entonces, espero que y a Hani esas anotaciones y manifestaciones que acabo de compartir le hayan dado claridad a tu pregunta. Aquí dice una mamita y nos está diciendo, uy, que tengan tan fundamental, estoy sufriendo esta situación con mi hijo. Quiero decirte que, Momi, esta situación, como te decía, es normal, porque nos permite enfrentar las dificultades con los hijos. Pero ahora quiero compartirte algunas estrategias que les pueden ustedes ayudar para manejar esta situación. Hay unas estrategias puntuales para manejar la frustración y hay unas estrategias que están muy articuladas con la frustración, pero que también nos ayudan mucho a manejar la ansiedad. Y una de las estrategias que nos ayuda a manejar, digamos, la ansiedad, voy a compartírselas a continuación. Entonces, Momi nos decía que está sufriendo mucho esto con su hijo. Momi, quiero compartirte que es una estrategia que funciona muchísimo con los niños que también están sufriendo ansiedad en medio de esta situación y que seguramente los papás y los cuidadores también están angustiados y sufriendo por esta situación y por las condiciones en que ven a sus niños. Una de las cosas que nos ayuda muchísimo es el ejemplo. Cómo yo, cuando enfrento situaciones complejas, situaciones diferentes, situaciones difíciles, cómo lo estoy manejando, cómo estoy manejando la rabia cuando las cosas no me salen como yo deseo, cuando alguna tarea no cumplió la finalidad como yo lo deseaba, cuando algún deseo, que quería una paleta, que quiero salir ahora al parque y ya he entendido todas las explicaciones que me has dado frente al coronavirus, pero quiero salir ya. ¿Cómo ese adulto y ese cuidador está acompañándole? Entonces es muy importante el ejemplo, porque los niños necesitan cuidadores, modelos referentes, modelos que le muestren un ejemplo apropiado de sus conductas, de cómo manejar esa situación, de cómo manejar las situaciones difíciles. Otro tips que quiero regalarles en este momento, antes de ese tips quiero leer algunas preguntas. Dice, el no controlar esfínteres cuando ya los controlaba es una característica de la ansiedad en un niño. Muy buena pregunta.
Eh, Fíjense que para poder decir y hablar de ansiedad es necesario que se cumplan un número importante de manifestaciones y síntomas. Fíjense que el control de esfínteres es un aprendizaje y un hábito que se puede desarrollar. Y en el momento en que haya una alteración en ese aprendizaje, es necesario revisitar nuevamente si realmente el niño había aprendido esa habilidad, si realmente el niño ya la había generalizado en todos los momentos. Entonces, lo primero que considero importante es revisar si esta habilidad ya había sido aprendida. Pero si el niño está manifestando, tuvo un retroceso en el control de esfínteres, ahora se orina y además es intenso, recuerden, es intenso y es exagerado. Se orina en diferentes situaciones. Se orina cuando tiene miedo y aún no está durmiendo. Se orina cuando lo gritan, pero además también está teniendo sudoración, está irritable, no negocia. Entonces hay que tener en cuenta varias características que digamos, puedan comprender lo que significa la ansiedad para él. Entonces, por una sola manifestación no podríamos hablar de ansiedad, pero sí podíamos hablar y revisar el hábito para revisar si realmente el niño lo logró construir y logró aprender de manera adecuada. Otra característica súper importante que nos está compartiendo Caro Ver 8419 dice una pregunta, dice, ¿la pérdida del sueño es señal de ansiedad? Sí, la pérdida del sueño puede ser una característica de ansiedad. Fíjense que en el momento del sueño es una de las características que se altera cuando hay ansiedad. El niño a la hora de dormir trata de resolver aquellas preguntas que están sin resolver, trata de resolver aquellas cosas que le preocupan, trata de encontrar la explicación a sus miedos. Entonces, la pérdida del sueño también es una característica importante. Neji Quintero también nos está preguntando y dice, ¿cómo ayudar a los niños a controlar las ganas de comer a toda hora cuando son generadas por la ansiedad? Dense cuenta la importancia que tiene la alimentación y la rutina en el momento de la alimentación. Digamos, la alimentación es un proceso y es una rutina que también en este momento ha sido rota, porque algunos niños, por ejemplo, se alimentaban en su colegio, en los hogares, en los centros donde se están formando. Entonces, cambia también la rutina de ese proceso de alimentación. Una recomendación importante es establecer rutinas de alimentación y respetar esos momentos. Aquí vamos a mirar. Qué pregunta tan importante también nos está haciendo Momi. Y dice, te agradezco por leerme. La frustración va de la mano con el capricho. Hay una gran relación entre la frustración y lo que tú le llamas el capricho. El capricho podríamos llamarlo nosotros como una manifestación de molestia, de desagrado, y se puede ver reflejada en ira, se puede ver reflejada en ira, en pataletas, como lo conversaban en otro live. Entonces, más que capricho, es esa respuesta insatisfecha que están teniendo los niños cuando ese deseo está siendo incumplido. Entonces, un niño que normalmente, y pasa mucho con los papás, la manera de manifestar su amor hacia ellos es, obviamente, brindándoles lo que necesitan. Por ejemplo, tiempo. La mamá está ocupada, está haciendo algunas cosas y la niña la está llamando. La llama y la llama. La mamá, ella aprendió que la mamá, cada vez que ella la demanda y la necesita, la mamá le responde. En el momento en que hay una ruptura y ese adulto, ese cuidador, esa mamá no le responde, obviamente va a haber una manifestación de frustración porque no estoy obteniendo lo que deseo en ese momento. Ok, entonces quiero compartirle otras herramientas que me parecen súper valiosísimas para el manejo de la ansiedad y la frustración. Una característica súper importante para el manejo de la frustración es trabajar en la cultura del esfuerzo.
Es necesario potenciar la cultura del esfuerzo, es necesario invitar a los niños a esforzarse, a esperar. Y para esto, un tip importante es las respuestas o las necesidades que respondamos a los niños sean intermitentes. No cada vez que ellos necesitan algo, entregárselo. Esa es una característica y un tip muy importante. Dar respuestas intermitentes a las necesidades y a las solicitudes. Trabajar en la cultura del esfuerzo ayuda a los niños a desarrollar un valor como es la paciencia, la capacidad de espera. Entonces, es necesario seguir trabajando y acompañar a los niños en este proceso. En esta cultura del esfuerzo es importante también potenciar lo que tiene que ver con darles respuestas intermitentes, responder a las necesidades de manera intermitente y sobre todo evaluar con ellos si esa necesidad y ese deseo lo necesitan en este momento. Hacer un equilibrio entre la necesidad y el deseo. Otra característica y otro tips importante que quiero regalarles en esta tarde son los límites. Los límites en los niños es necesario para el manejo de, sobre todo que me están preguntando en este momento, para el manejo de las pataletas, para el manejo de la frustración. Es necesario que los niños tengan límites claros y firmes y que no solamente esos límites sean claros y firmes, sino que como adultos, como educadores, como cuidadores, es necesario promover y proponer espacios y situaciones que le ayuden al niño a comprobar, que le ayuden al niño a validar si realmente esos límites los estamos poniendo en práctica. ¿Cómo los ponemos en práctica? Por ejemplo, cuando nos toca lavarnos las manos, cuando es la hora de, digamos, el momento del baño, de bañarnos. En medio del confinamiento tenemos un baño y hay varios que estamos solicitando pues el uso de ese baño. Entonces, ponernos turnos y enseñarle al niño que es necesario esperar. Otra anotación importante que quiero hacerles es con relación a las demandas y la sobreexigencia. Es importante acompañar a los niños a digamos, equilibrar la responsabilidad con las exigencias que en este momento el medio nos está demandando. Y es una de las características y uno de los factores que en este momento a los niños les está generando ansiedad. Las altas demandas, las exigencias, digamos, el mantenerse, por ejemplo, entregar a tal los compromisos, conectarme a tal hora con la maestra. Entonces esas situaciones también pueden estar provocando ansiedad. Entonces es importante evaluar con ellos y hacer un equilibrio entre la responsabilidad y la calma, la paciencia para manejar esa situación. Otro tips importante que quiero regalarles en este momento es el error. Validar el error. Es necesario que miremos el error como una oportunidad de aprendizaje. Es importante este tips, sobre todo para una característica que tiene la ansiedad y es la vergüenza. Cuando hay una de las situaciones que generan mucha ansiedad es cuando exponen mis capacidades cara a cara frente a las capacidades de otros. Eso genera vergüenza. Ese es un aspecto que necesitamos tener muy en cuenta para atender y enseñarle al niño a validar el error como una oportunidad de aprendizaje. Esta vez no lo hiciste, pero te enseño que es valioso el puntaje de 80 si es el máximo, pero también el puntaje de 10, pero también el puntaje de 20, porque de esa manera el niño va a aprender a manejar las diferentes emociones y lograr, digamos, un equilibrio emocional, lograr ese manejo emocional y esa regulación emocional que en las diferentes situaciones de la vida se va a enfrentar, y esas diferentes situaciones es donde no va a estar capaz, donde no va a estar ese adulto. Entonces es importante este tips que les acabo de regalar, y es validar el error, validar las diferentes oportunidades y estrategias que tal vez utilizó y que no le funcionaron. Validarlo y acompañarle. Eso no quiere decir que no se le vaya a exigir. Quiere decir que le voy a exigir sobre las capacidades que yo sé que tiene y que puede responder. Entonces es muy importante validar el error.
Entonces hasta este momento les he regalado la importancia del ejemplo, la importancia de validar el error. Son algunos de los tips que les he regalado. Antes de continuar con los siguientes tips que ya tengo, me gustaría escuchar algunas preguntas. Aquí nos está preguntando Caro, Ver 8419, y dice, ¿qué consecuencias tiene el no saber manejar la ansiedad en estos primeros años? Muy importante. Gracias, Caro, por tu pregunta. De verdad que no acompañar a los niños a regular sus emociones tiene consecuencias a corto plazo y a largo plazo. Los niños, cuando son grandes y no se les ha enseñado a autorregular, y no solamente eso, sino a conocer sus emociones, definirlas, son niños que naturalmente les cuesta enfrentar situaciones difíciles. Se muestran inseguros, son desconfiados. Entonces, ante situaciones difíciles de la vida, como una pérdida, un duelo, una separación, llegan a tocar fondo. Entonces es importante atender estas señales que en este momento los niños están manifestando. Saludos Amel-GF. Claro que sí, vamos a compartir este live, vamos a guardar esta información y compartírsela en otras oportunidades. Y el tiempo nos apremia y sigo con los tips. Otro tips para el manejo de la ansiedad es importante, este es un tip, sí, que nos puede ayudar para el manejo de la ansiedad y el manejo de la frustración, y es la respuesta. La respuesta del niño y la respuesta del adulto. Es importantísimo tener en cuenta cuál es la respuesta que él está manifestando, cómo él está respondiendo ante esa frustración. Como adulto, como cuidador, es necesario identificar cómo el niño está manifestando esa emoción que les está generando malestar. Por ejemplo, a través de rabia, está golpeando las cosas, se está autolesionando, está lesionando emocionalmente a otros. Entonces, ¿cómo está respondiendo ese niño? Es importante que ustedes tengan muy en cuenta la respuesta que necesita tener el adulto en medio de esa crisis, en medio de esa ira, de esa rabia, de esa frustración. Es necesario que ese adulto acompañe. ¿Cómo? ¿Cómo va a acompañar? ¿Cómo va a responder? Primero, mantener la calma. Segundo, ser respetuoso de la manifestación de esa emoción de los niños. Es necesario respetar. Tercero, acompañarle. En algunas oportunidades, cuando los niños manifiestan su frustración y la rabia, normalmente buscan lesionarse o lesionar a otros. Cuando están en esa condición y tienen esa crisis, es importante contenerlos para evitar que se hagan daño. Entonces, luego de la contención, yo lo acompaño para que sepa que yo estoy ahí, y después de eso espero que baje la calma, que ya no esté agitado, que no esté acelerado, que no esté inquieto. Y cuando ya él esté tranquilo, yo retomo la situación y conversamos frente a eso que le generó esa molestia y ese malestar. Y vamos a mirar a ver si hay más preguntas o sigo con los tips. Hay una pregunta de Aristín Zabaleta y dice, ¿cómo manejar la ansiedad en esta época de cuarentena donde los estímulos son reducidos? Ok, muy buena pregunta, muchísimas gracias. Una de las estrategias que a mí me encanta y es súper buenísima es el tratar de resolver esas situaciones naturalmente donde los niños están aislados, los papás están ocupados y no me están atendiendo, ¿verdad? O me siento solo, o tal vez me están cuidando mis abuelos y no puedo estar con mis papás, o normalmente mi papá está trabajando y yo lo extraño, o si llega mi papá con tapabocas, guantes y demás, me preocupa, me angustia, porque la importancia que tengan en cuenta de esos pensamientos y de esas manifestaciones emocionales que son exageradas y exigentes en el caso de la ansiedad. Entonces, unos tips de los que les quiero regalar y que ayuda a resolver es, por ejemplo, tener un emocionario. Tener un emocionario es
es una herramienta que nos ayuda muchísimo a etiquetar la emoción, a definirla, ¿verdad? Y a reconocer cómo se siente. Yo les recomiendo ese emocionario. Otra estrategia que puede ayudar muchísimo con los miedos, por ejemplo, es a dibujarlos y escribirlos. Cuando los niños dibujan o escriben esos miedos, ¿verdad? Y los tengo en mis manos, mi invitación es a dibujarlos en un tamaño pequeño, que puedan dibujar ya sea en una palabra o hacer un dibujo o un garabateo de eso que me está generando miedo y lo dibujo. Mi recomendación es que lo puedan dibujar en un tamaño pequeño, en un formato pequeño. Y cuando ese formato está pequeño, entonces yo invito al niño a confrontarlo con su miedo. Entonces le pregunto, ¿este miedo existe o no existe? ¿Este miedo es real o no es real? Todos lo podemos ver. Este miedo lo puedo controlar. Este miedo solo lo estoy viendo yo o también lo están viendo todos. Entonces es importante que el niño pueda dibujar ese miedo y acompañarlo en medio de eso, pero no solo eso, sino que ese adulto que lo acompaña lo ayuda a resolver ese miedo. Por ejemplo, hay una niña que, ejemplo, mi sobrina le tiene miedo a la oscuridad. Es un miedo natural de su edad, de los 4 años, pero cree que en este momento, cree que como no está teniendo interacciones, que es una de las consecuencias de la ansiedad, porque no se están dando interacciones naturales, entonces lo que hace en este momento es que generaliza ese miedo en medio de todas las situaciones. Entonces le tiene miedo a la oscuridad y se ha creado un fantasma. Entonces el fantasma lo ve en la cocina, en el baño, cuando va a dormir, en fin, lo que hago es dibujar ese miedo, lo guardo en una caja y en esa caja ya yo soy más grande que ese miedo. Yo le enseño al niño que yo soy más grande y eso les da mucha confianza. Otro tip súper importante para el manejo de la ansiedad cuando están nerviosos, cuando están agitados, cuando están inquietos, cuando están intranquilos, que es una característica importante de la ansiedad. Otro tips importante son utilizar los lenguajes del arte. Por ejemplo, leer una historia que les guste mucho de forma pausada, lenta, y eso les va a ayudar a tranquilizarse, a tener una conciencia plena de este momento. Otra estrategia que quiero regalarles también en este momento y que pueden utilizar es la música. Y quiero compartir con ustedes esa estrategia. ¿Okay? Esa es una estrategia que podemos utilizar. Si no sabemos tocar instrumentos, podemos utilizar la música, podemos utilizar la lectura, podemos crear historias. Otro tips importante que quiero regalarles es el recordar. El recordar apunta muchísimo a los miedos, a la ansiedad, porque realmente la ansiedad y el miedo están en el pensamiento. Entonces, un tips importante que quiero regalarles es el recordar. El recordar momentos agradables, situaciones agradables que hayan sido para ellos. Por ejemplo, comer una paleta. ¿Qué me generaba, qué emociones me generaba el comer esta paleta? Invitarlos a tener plena conciencia del disfrute de ese momento. Cómo disfrutamos comer esa paleta. Cómo sonaba la bolsa cuando estaba abriéndola. Qué temperatura tenía en mi boca. De qué sabor era. Con quién me la estaba comiendo. Entonces, digamos que esa estrategia del recordar nos ayuda muchísimo. Ya vamos a ir finalizando nuestro live. Y quiero retomar algunas preguntas, si hay preguntas. No quiero que nos queden algunas preguntas que de pronto están en mi capacidad poderles responder. Entonces voy a revisar un momentico qué preguntas hay. Okay. La música, nos dice Mommy, siempre sería sin duda una gran herramienta para relajar, claro que sí. Mommy, ya nos quedan solo 8 minutos, así es que voy a ir reforzando aquellas estrategias súper importantes para el manejo de la frustración. Entonces, recuerden que la frustración tiene 3 características importantes.
Y se las voy a compartir con estas palabras. Recuerden que para identificar la frustración, una manifestación es la ansiedad y sobre todo la impaciencia cuando no son capaces de esperar. Otra manifestación es la rabia. Otra manifestación es la tristeza. Estas son manifestaciones para el manejo de la frustración, para identificar la frustración. Ahora, ¿cómo manejarlas? Quiero que tengan muy presente estos tips para saber manejar la frustración. Denme un segundo. Entonces, un tips para manejar la frustración es recuerda que tú eres ejemplo de cómo estás manejando esas emociones con los niños, que tú eres el modelo apropiado y que él va a ver en ti cuáles son esas emociones que se están validando en casa y cuáles no. Recuerda en el manejo también de la frustración, trabajar en la cultura del esfuerzo, en la paciencia, en la capacidad de esperar. Recuerda también establecer límites claros y firmes, no ceder ante las pataletas, no ceder ante el enojo, no ceder o cambiar las reglas del juego, simplemente acompañar y proponer espacios y entornos, situaciones que le permitan al niño desarrollar esto y poner a prueba esos límites. Recuerda validar el error y tener en cuenta que el error es una oportunidad de aprendizaje. Ten muy en cuenta cuál es la respuesta que está teniendo el niño y cuál debe ser tu respuesta. Tu respuesta y tu acompañamiento será corregir cuando esté frío, cuando todas las emociones estén calmadas. Espero que esos tips para el manejo de la frustración te hayan funcionado, te funcionen y te sean de gran ayuda en tu casa. Y quiero cerrar recordándoles cuáles son aquellas manifestaciones de la ansiedad. Más bien, recordarles cuáles son esos tips, porque por el tiempo ya no les puedo recordar las manifestaciones, pero los tips que les quiero regalar. Recuerda muy bien identificar cuáles son esas cosas o situaciones que les generan temor y si es real o es imaginario. Evalúa también cuáles son esos miedos, esas preocupaciones, cuál es el alcance, cuál es el tamaño de ese miedo, con qué frecuencia se están presentando, con qué tiempo, qué tanto está demandando él esta situación y esas preguntas que me está generando. Necesito evaluar ese miedo, esa preocupación, esa ansiedad. Y por último, resolver. No olvides resolver. Resuelve a través de la música, resuelve a través de masajes, resuelve a través de conversar. Es necesario resolver. Resuelve a través del emocionario, resuelve a través de la literatura y las historias. Listo, ese ha sido nuestro live de hoy sobre frustración y ansiedad en niños. Espero que les haya servido muchísimo y que esta enseñanza haya generado en ustedes mucho aprendizaje, pero sobre todo disfruten y que lo puedan poner en práctica en casa. Yo les despido, les envío un abrazo de parte de Fundación Carulla YouTube y espero que se lo hayan disfrutado tanto como yo. Muchas gracias. Chao, Yipao, para ti también. Chao, Vilvia, muchas gracias. Samira, gracias por estar conectado con nosotros. Samira, gracias por estar conectado con nosotros.